social en otros elementos. Representante, eso suena muy bonito, pero se está haciendo y se está cumpliendo desde el legislativo para que ya en la práctica esa explotación minera, esa actividad minera en el país, pues no sea el porcentaje de ilegalidad que tenemos en este momento, para que todos los mineros también tengan su seguridad social, sus garantías sociales, como usted lo ha dicho. Precisamente ese es el control y la regulación, y esa es la exigencia que hemos hecho al Ministerio de Minas todo el tiempo para la presentación del proyecto del Código de Minas. Todos estamos esperando el Código de Minas, y ese Código de Minas ya empezó en la socialización y también está en el tema de consultas previas para poder ser presentado a la Comisión Quinta Constitucional e igualmente llegar a los debates de plenaria para que sea una ley de la República. Pero por otro lado, lo que se está insistiendo es esto que estamos hablando. El código minero tiene que ser también un código integral, no solamente que piense en los temas de regalías, que a veces uno al final dice minería, regalías y los excedentes, ¿quién los va a utilizar? Sino también tiene que tener unos componentes ambientales, porque nosotros no podemos tener minería incompatible con zonas estratégicas. Allí vamos a ser muy fuertes en el proceso del concepto técnico que el Congreso debe imponer en materia de minería en zonas estratégicas. Yo creo que las zonas de páramo, las zonas estratégicas del país, humedales y otros elementos fundamentales para la biodiversidad y el ecosistema colombiano tienen que ser intocables. Esos elementos deben tener unos vetos nacionales a través de una georreferenciación exacta, quiere decir un aislamiento cartográfico, pero allí también le hemos hecho muchas críticas a nuestros sistemas técnicos de información, precisamente porque aún, por ejemplo, el tema de páramos, a los que conocen de la cartografía, no está a escalas prediales, que estarían a escalas 1:10.000, sino a escalas 1:250.000, y eso hace que el país, en los elementos complementarios, tiene que jugar y apostarle a tecnología y a la información, porque no podemos seguir planificando el país sin una técnica exacta, y tenemos que hacer microzonificación en todas las áreas del país para poder que nuestros humedales, nuestros ríos, nuestros páramos y nuestras zonas estratégicas sean vulneradas por una actividad productiva que luego le genera un desgaste a la misma actividad productiva para poder el sistema social colombiano igualmente reprochar muchas de las cosas. Yo a veces me preocupo cuando se veta tanto un sector, y un sector que en materia de la economía de cualquier país es un sector importante. Aquí yo creo que los mineros, y también de una vez hablemos de los temas de hidrocarburos en general, tienen un reto fundamental: salir de ese ejercicio donde toda la sociedad castiga, porque si bien son actividades que se notan suntuosas, generan economía, también han generado en algunas áreas del país, y muchas de ellas, devastación, cambios de cultura, e igualmente altos costos de vida, y los excedentes que se estaban esperando para mejoramiento de las condiciones del país, esos mejoramientos no se han llegado y no se han dado, y entonces esas actividades productivas no tienen hoy un excedente que permita a la sociedad que tiene la mina al lado mejoramiento de vías, mejoramiento de las casas, mejoramiento de su salud, mejoramiento de su educación, es decir, en general, la condición de la calidad de vida. Y ese es el reto que tiene el sector. ¿Cómo hacer que el sector establecido en un área, esa área sea un área próspera, un área donde no haya problemas ambientales ni problemas sociales? Ese es el tema y el reto que tiene el mismo sector. Bueno, un tema lleva al otro, y estábamos hablando entonces de la reforma agropecuaria, de la reforma minera, un tema muy importante, y usted mismo tocó el tema de las regalías. Entonces, para que se cumplan los retos que el mismo sector tiene, que la misma Comisión Quinta tiene, que los mismos legislativos tienen, ¿qué va a pasar con las regalías? Para que esa distribución sea realmente equitativa, de acuerdo entonces a esos mismos excedentes de los hidrocarburos, de la minería, del sector agropecuario. Precisamente la regalía ya se presentó un primer proyecto que modificó la regalía del país. El gobierno nacional, a través del presidente Juan Manuel Santos, presentó el proyecto de regalías, y ese proyecto lo buscaba a través del acto legislativo que ya se aprobó, ya tuvo sus debates, y que ya hoy generó adicional leyes que le permiten el establecimiento de un nuevo esquema de regalías para el país, como para no hablar de sistema porque eso genera confusión. Antes las regalías eran directas e indirectas. Hoy el concepto de regalía es uno solo: regalía, que es la compensación que se recibe por la actividad productiva en materia de minas y hidrocarburos, y obviamente algunos minerales que están clasificados dentro del contenido de la norma técnica. Pero por otro lado, es muy importante discriminar
que antes existía algo así como un 70% de esas regalías iban a los departamentos y municipios productores o donde estaba la mina o la actividad de hidrocarburos. Otra parte iba por donde estaban distribuidos en oleoductos o los sistemas de conducción y a los sistemas de puertos, 70%, y un 30% se distribuía para el resto del país a través del sistema que se llamaba el Fondo Nacional de Regalías. Hoy eso cambió. La realidad es que el Gobierno Nacional, en esta nueva propuesta de modificación de las regalías y del acto legislativo planteado, lo que busca es invertir el porcentaje. El 20% o el 30% va a ir a los municipios y departamentos productores y el resto de porcentaje se va a redistribuir en todo el país a través de nuevos fondos. Ya no existe el Fondo Nacional de Regalías, se desapareció en la reforma estructural que se le hizo al sistema. Y entonces hoy existe el Fondo de Compensación Regional, Fondo de Desarrollo Regional. De ese Fondo de Compensación ya se determinó en la misma ley regulatoria que una parte de esa va a ir a municipios, categorías cuarta, quinta y sexta, como una regalía específica. Y así se le denominó, que son unos porcentajes de recursos que van a llegar para que cada municipio, categoría cuarta, quinta y sexta, tenga un proyecto vía regalía específica. Eso es fondo de compensación. El otro porcentaje va a ser redistribuido a través de departamentos y municipios de conformidad a la presentación de proyectos. Entonces, dos fondos, el Fondo de Desarrollo Regional, que es un fondo importante, donde también hay contenidos unos recursos para el desarrollo regional y a diferencia del Fondo de Compensación, el Fondo de Desarrollo es para todo el país, lo que busca es el desarrollo del país en ese sentido. El Fondo de Compensación, por tanto, en una conclusión, lo que buscaba era compensar las descompensaciones que tenía el país y sobre todo en zonas que han sido más vulneradas y obviamente más desatendidas, zonas distantes, costaneras y fronterizas, como lo dice el mismo marco regulatorio. El Fondo de Ciencia y Tecnología. Este sistema estructural le dio un peso fuerte a la ciencia y la tecnología, inclusive en el acto legislativo quedó que el 10% de esas regalías deberían ir a ese Fondo de Ciencia y Tecnología, que es un fondo fundamental que va a propiciar y a fortalecer en materia de ciencia y tecnología al país, porque debemos fortalecer la información, la conectividad, la infraestructura y la calidad de la educación del país, y ese sería un tema complementario para también estar conectados con el mundo en otros elementos. Y hay otros elementos fundamentales en esta nueva reforma estructural que permite entonces también a los municipios y departamentos que hacen la producción tener sus regalías directas, pero sí la inversión se va a dar en ese sentido. También aquí se aseguran las pensiones de los entes territoriales a través de un porcentaje de las regalías que irá a garantizar las pensiones a través del FONPET. Y lo otro es garantizar a través de un porcentaje de esas regalías ante los cambios en materia económica de los precios del combustible, garantizar un fondo que permita tener una estabilidad en materia petrolera y sobre todo los precios de los combustibles. Un porcentaje de esas regalías también irán a ese fondo de estabilización. Entonces, es una reforma estructural. Hoy está la norma y permitió igualmente crear ahora el ente rector de regalías, donde están sentados el DNP como presidente, el presidente del DNP, está el ministro de Hacienda, el ministro de Minas, quien a propósito del ministro de Minas también tiene una función principal que es la fiscalización en materia minera y sobre todo en materia de regalías. Están dos gobernadores, dos alcaldes del país y obviamente y esto también es nuevo para el Congreso, dos congresistas, un senador y un representante a la Cámara que salen del seno de las comisiones quintas. A su vez, la aprobación abajo y la presentación de proyectos van a tener los famosos OCAT a nivel regional, a nivel departamental y a nivel municipal. ¿Qué son los OCAT? Que le van a permitir, esos son organismos que van a organizar el sistema de las regalías a nivel regional. Van a recepcionar los proyectos regionales, buscando ¿qué? Donde van a tener asiento el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno municipal. ¿Y qué se busca allí? Primero, descentralización. Segundo, un manejo más regional de los recursos, de las regalías. Y tercero, un control más estricto desde todos los niveles. El tema municipal, el tema regional, el tema departamental y el tema nacional. Por tanto, buscamos a partir de esa reforma a la cual le apostó
casi todo el Congreso. Obviamente aquí se vinieron los debates entre departamentos y municipios productores frente al resto de temas, buscar una mayor reinversión de esos recursos y una pertinencia mayor en materia de los proyectos que implican el desarrollo del país. Creo que esas regalías bien usadas le pueden generar muchos proyectos de desarrollo al país y sobre todo a esas zonas donde no se tenía oportunidad de llegar con regalías en ninguno de los aspectos, más allá que el 30% que se maneja desde el Fondo Nacional de Regalías. Entonces, precisamente es una reforma bastante estructural y el país allí debe tener puesto el ojo encima y también hoy tenemos mucha tranquilidad desde el Congreso, porque cada que hemos estado mirando algunos de los elementos y los organismos de control, sobre todo la eficiente labor que está haciendo la doctora Morelli en materia de la Contraloría, nosotros también estamos muy confiados que esas regalías tienen que estar muy bien vigiladas y obviamente desde allí también se dio un debate para que un pequeño porcentaje de esas regalías llegaran a la Contraloría General, porque también estábamos encontrando que de muchos de los hallazgos que se hacían en las auditorías externas contratadas por el ente rector o en ese momento por el Fondo Nacional, no llegaron nunca a ser un hallazgo fiscal que permitiera una devolución de esos recursos y unos procesos legalmente constituidos. Hoy luchamos mucho en esa reforma para que la Contraloría ejerciera un mayor control. Debió haber sido más recursos en el concepto personal para que la Contraloría hiciera su labor, pero igual una pequeña parte llegó para que la Contraloría mejorara dentro de su componente interno unas delegadas que le permitan una mayor regulación, y yo veo ahí con buenos ojos cuando el control se hace de manera eficaz como lo está, eficaz y efectivo como lo está haciendo la Contralora actual. Bueno, representante, lastimosamente el tiempo es muy corto, se nos fue muy rápido. Quedaron muchos más temas para hablar sobre la Comisión Quinta, especialmente también entonces esos proyectos de ley que ya se están tramitando en la Comisión Quinta para generar debate en plenaria de la Cámara de Representantes. Obviamente nosotros lo estaremos esperando para un próximo programa, para que le cuente a los televidentes qué está pasando con la Comisión Quinta, qué está haciendo el representante Alfredo Molina al respecto, y le agradecemos por este espacio, por compartir aquí en Cámara Responde. A ti nuevamente, y entonces esperamos que estas 3 reformas que van a ser estructurales, el tema de minas, el tema del desarrollo agropecuario integral, nos faltó el desarrollo ambiental, que tiene que tener un desarrollo integral, porque yo creo que allí desde el sistema rector, que es el Ministerio de Ambiente, y las corporaciones autónomas regionales, no se le puede cargar la mano solo a unas instancias. Yo creo que aquí esto implica una reforma estructural que también permita que la institucionalidad del Sistema Nacional Ambiental responda al país en torno a los temas que igualmente necesita el país en materia ambiental. Allí ya creamos el Ministerio de Ambiente como uno de los grandes logros que se hizo en estos dos años del gobierno del presidente Santos, pero a partir de ese ministerio tienen que haber unas directrices muy claras a nivel regional. Y pues ha habido un debate siempre con carga de la responsabilidad de las corporaciones autónomas regionales, pues ahí está la gran hipótesis, ¿son responsables, no son responsables? Hay que hacerle un ejercicio de mejoramiento, hay que hacer un ejercicio de mejoramiento integral. Yo voy más por ese lado, yo creo que la reforma estructural tiene que ser completa y el Sistema Nacional Ambiental tiene que tener unas grandes fuerzas en materia también de la protección y la conservación ambiental y sobre todo grandes recursos, porque también es a veces irrisorio que un ministerio como el de Ambiente tenga 0.3 billones de todo el presupuesto nacional y eso sin plata no se hace trabajo ambiental también. Entonces desde allí vamos a esperar estas reformas y vamos a trabajar mucho desde la Comisión Quinta, que es la Comisión de la Vida, porque desde allí se maneja el agua, el aire, la comida a través del proceso agropecuario y el tema de la energía, cuando los seres humanos nos acostumbramos a tener elementos energéticos por encima de nuestras raciones fisiológicas diarias. Entonces muchas gracias por la invitación. No, representante Alfredo Molina, usted, muchas gracias.